Eso está grabando, eso está grabando. Buenas tardes a todos a esta presentación de Fénix, un renacimiento de una novela. Ahora contaremos un poquillo de la historia propia de la novela como libro con las editoriales, que tiene su pequeña historia, ¿no? Y precisamente por la pequeña historia de la novela original, esta es la novela original, que aquí Sergio, era Sergio, ¿verdad? Sergio, precisamente tú tienes un poco de culpa que hayamos reescrito la novela, porque un día apareció en mi trabajo con la novela para que se la firmara, diciendo que le había encantado. Nosotros pensábamos que era muy mala, que no valía la pena ya hacer nada con ella, ¿no? Pero él dice, oye, qué novelón, o sea, que los personajes, las tramas, no sé qué, no sé cuándo. Y entonces nos despertó la chispa y lo estuvimos hablando y dijimos, se merece otra oportunidad. Y entonces ha renacido de sus cenizas la nueva Sombra en el espejo. Yo creo que gana en todo, gana en estética de portada, gana en que se han mejorado algunos errores que había en la novela y también gana en que las tramas se han cerrado un poco mejor. Por ejemplo, nos decía de John Dee casi no habláis, entonces ahora se habla un poco más de John Dee. Mabel Collins queda un poco así, pues ahora a Mabel Collins le hemos construido un poco más el personaje, ¿no? Y se han añadido pues 6, 7, 8 capítulos nuevos al libro. Entonces los que en su momento comprasteis la novela original, no estáis, nadie está obligado a comprar nada, evidentemente, ¿no? Pero si compráis esta, que sepáis que no es exactamente la misma, que está muy cambiada y a nuestro entender muy mejorada, ¿no? Entonces, como todo libro necesita una presentación, os digo que esto se va a poner luego en internet para hacerle luego más publicidad, ¿no?, a la novela. Hemos hecho una campaña de marketing, como Dios manda, ¿no?, por internet, por las redes sociales. Hay 2 book trailers, uno os lo voy a poner ahora. Vamos a empezar.
atreverás a mirar a los ojos de la niebla. Bien, esta es la novela, los autores. La novela, antes de seguir, que sepáis que la portada todo tiene algo, tiene un porqué. Eso es El espejo de John Dee, una representación que está en el Museo Británico. Yo cuando fui al Museo Británico no pude verlo porque había dentro del Museo Británico una exposición medieval de la magia y la alquimia medieval y entonces lo tenían ahí y no nos dio tiempo a entrar, ¿no? Pero en ese espejo de John Dee, un espejo mágico, está la imagen de Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, que creo que casi todos la conocéis. Evidentemente el logotipo de Editorial Creación, el logotipo de Hiperbórea, que es Pepe y yo con nuestras historias, pero fijaros lo que hay aquí. Eso es un detalle importante. En medio de la niebla. Bueno. La música es de mi hijo, de Héctor Arturo, si le hago propaganda. La voz es de una chica que se llama Julia Valero, una amiga de Arturo, que puso la voz de... Ya en su momento se hizo un book trailer, pero este pedía un book trailer propio, ¿no? Hemos hecho dos, hay otro también por internet, pero es más gráfico, más de leer texto, entonces no lo voy a poner, ¿no? Entonces, la idea era que reflejase un poco el espíritu de la novela, y es un poco difícil porque la novela... como no sé si se lee, ¿se lee bien? ¿Cómo se lee? ¿Lo podéis leer? La novela tiene varias tramas y subtramas, pero por un lado es una novela de terror, de estilo gótico, la típica de fantasmas, de casas encantadas, niebla en la calle, alguien que acecha en la oscuridad, fantasmas, demonios, es estilo gótico, ¿no? Y luego, además, tiene todas unas tramas y subtramas esotéricas, ¿no? Me imagino que casi todos lo sabéis, ¿no? Pero los libros que Pepe y yo escribimos siempre han estado llenos de magia, de ocultismo, de esoterismo, incluso de filosofía, ¿no? Conceptos filosóficos, tamizados con cualquier cosa. Si eran los cuentos para nuestros hijos, cuentos de magia y misterio, cuentos para niños, son cuentos de magia, aunque sean cuentos para niños y cuentos filosóficos. Si es la saga que culminó en Caminarás entre tinieblas, primeramente Necroeroticón, son cuentos donde el amor, el sexo, la muerte tienen cierta importancia, pero siempre desde el punto de vista esotérico. Y en este caso la novela, aunque los personajes son muy conocidos como Conan Doyle, Oscar Wilde, William Yeats, no sé cómo se pronuncia en inglés, Yeat, yo lo digo como se escribe, Yeat. Personajes como Blavatsky, Annie Besant, Liz Bitter, Scott Elliot, la condesa Westminster. Hay un montón de personajes y todos, aparte de reales y de la época, están relacionados de alguna manera. Mabel Collins, Alfred Sinnett. Ahora veréis que hay un montón de personajes, están todos relacionados y los propios personajes son tramas, porque cada uno de ellos tiene su motivación. Lo que hace lo está haciendo por algo. En algunas cosas, como por ejemplo el robo al Museo Británico, Bram Stoker y William Yeats se alían para robar el espejo de John Dee, para usarlo para sus... No cuento demasiado, aunque creo que casi todos ya lo habéis leído, ¿no? Y Blavatsky, con sus discípulos de la logia Blavatsky, tiene también una trama dentro de la historia que se compagina y se interrelaciona con la del espejo. Luego hay una historia de amor entre Yeat y Annie Besant, luego entra el espiritismo, que en aquella época era muy importante, es un tema también dentro de la historia, hay invocaciones, misas negras, por decirlo así, invocaciones a demonios, hay sesiones ocultistas que también en aquella época eran muy comunes, además usando espejos, que eso no está en la primera novela y en la segunda lo hemos añadido. Entonces, hay una serie de elementos que todo, incluso los personajes, forman la trama de la historia. Entonces,
repito, por un lado es una historia como de aventuras, de miedo, terror, muy entretenida, con sus muertes, con sus persecuciones. Hoy en día una persecución en una película pues es un coche siguiendo a otro, aquí es un carromato, ¿cómo se llamaban los? Cabriolet o algo así, ¿no? Es distinto, ¿no? Pero bueno, también hay eso, se rompe una rueda, se cae por las calles y llega el malo y una serie de historias que tampoco pues no desvelo demasiado, ¿no? Entonces, esos son los elementos, pero lo más importante de la historia son los personajes. Y personajes, como podréis ver en la foto, si quiere salir, hay muchos, y hay fotos ahí de cosas que diréis, bueno, ¿y qué hace una urna funeraria entre la foto? Pues está relacionado con el final, no lo puedo comentar. ¿Qué hace? Bueno, ahora veréis una foto curiosa. Pero si lo detallamos, los personajes principales son, en primer lugar, Blavatsky. No es el personaje que más sale en la novela, pero sí que es, digamos, una de las tramas más importantes de la novela. Sobre todo, un complot en contra de ella y, sobre todo, una malísima, que decían que es Mabel Collins, que veremos un poco después. Ahí tenéis fotos también. Es que la novela también es histórica, porque refleja el Londres de 1891 muy fielmente. O sea, nos hemos documentado, Pepe y yo siempre que escribimos algo, como por ejemplo eso de Misterio, que habla de Juliano y de la Roma, ¿no?, del siglo III después de Cristo, nos empapamos de todo lo que podemos llegar a nuestras manos de la época, para que si describimos una calle sea realista, si hablamos de los medios de comunicación, de desplazamiento, transporte, seamos realistas. Las farolas que había en la calle, no puedes decir que había una farola y que es eléctrica cuando estamos en 1891, ¿no? Entonces, nosotros y los personajes nos hemos leído sus biografías, hemos comprado libros en inglés que cuentan cosas de su vida que no están traducidos al castellano, que son muy interesantes, de su faceta mágica, y eso lo hemos intentado reflejar en la novela. Entonces, incluso la casa de Blavatsky, en la parte de arriba por dentro y en la parte de abajo por fuera, también tiene una importancia porque hay una sala misteriosa en esa casa donde un personaje quiere entrar y no puede, y al final tiene que entrar por narices para resolver un asunto. No sé si me he explicado con lo que he dicho. Bien, hay todo un grupo de personajes que es Anivesan, Olcott, el maestro Moria de Anivesan, de Blavatsky, Mohini, Umbramin, todos estos son personajes reales que existieron, que tenemos fotos, que tenemos sus biografías y que los reflejamos muy fielmente en lo bueno y en lo malo, hasta donde llega nuestro discernimiento como escritores y, en mi punto de vista también, de historiador, ¿no? Entonces, tienen su papel, unos más importantes, otros menos importantes. Si quitas cualquiera de ellos, la historia cojea, porque, repito, son tramas y subtramas que se interrelacionan, pero hay muchos personajes. Por ejemplo, Alfred Sinet es un personaje de los más importantes de la sociedad teosófica y del espiritualismo moderno, porque es el primer, después de 1875, cuando se funda la sociedad teosófica, él es el primer hombre que los maestros, entre comillas, de sabiduría de Oriente se escriben cartas con él. Acceden a escribirse con él, hay toda una correspondencia con fenómenos incluso parapsicológicos de cartas que aparecen de repente y caen del techo y no se sabe de dónde vienen, cartas que sin haber sido abiertas dentro está la contestación, cartas que luego se han analizado científicamente y parecen que hayan sido impresas con una impresora matricial, cuando evidentemente en 1891 ni siquiera había impresoras, ni matriciales, ni nada de nada. Entonces es un misterio, como muchos que sacamos en la novela, que normalmente los historiadores, cuando hablan de esa época, hablan de las crisis sociales de 1891, hablan de Darwin, hablan de ¿cómo se llama el del Capital? Que no me sale el nombre ahora. De Marx, hablan de los problemas de la revolución industrial, tal, y se olvidan de todos estos grupos esotéricos que influenciaron a muchos personajes, también de la política y de la ciencia, y de alguna manera pues cambiaron la historia, ¿no? Entonces nosotros, esa parte mágica de la historia que existe,
nosotros la reflejamos en la novela y en realidad en todas nuestras obras. Esta es la contraparte de Blavatsky, Mabel Collins, como dijo un señor, Phileas, ¿no? La mala malísima. Es un personaje que tuvimos un problema con esta señora, no con ella, sino con gente que ha leído sus libros y que la conoce, porque por ignorancia, por no haber estudiado bien la historia incluso de la Sociedad Teosófica o de este periodo, o de ella mismo, la tenían idealizada a Mabel Collins. Todos estos personajes son reales, o sea, no nos los hemos inventado. Incluso el ente malo de la película tampoco está inventado. Y ya lo veréis cuando leáis la novela. Bueno, pues entonces creían que esta señora era idílica, era casi como un maestro, tenía libros como La luz en el sendero, El idilio del loto blanco, escritos de forma paranormal, que lo expresamos en la novela, porque una de las líneas y de las tramas de la novela es la búsqueda de un autor, en este caso escritores, de métodos que le permitan mejorar como escritores accediendo a planos sobrenaturales. No sé si me explico. Técnicas que les permitan mejorar como escritores, descubrir mundos ignotos y que luego se lo puedan llevar a sus obras con esos métodos que van descubriendo. De ahí mucha trama de lo que ocurre en la novela. Entonces esta mujer utilizó unas técnicas casi inconscientes porque tenía poderes parapsicológicos. Cuento una breve que la hemos puesto en internet. Ella escribió una novela que se llama El idilio del loto blanco. El idilio del loto blanco es una novela sobre Egipto, de unos magos de templos egipcios, un aspirante que lo quieren llevar hacia la magia negra, ¿no? Entonces, ella cuenta en sus memorias, se lo puede haber inventado, pero lo cuenta, y hay gente que la conoció que dice que es verdad, que en aquel momento en el que ella surgió la chispa de la idea, todo autor tiene una primera idea, ya sea pintor, escritor, músico, en ese momento estaban llevando a Londres y transportando a través del Támesis en barco un obelisco egipcio auténtico, que lo pusieron luego no sé dónde, hay una plaza allí, que yo tampoco la pude ver cuando fui a Londres, donde hay un obelisco en medio egipcio, y mientras estaban transportando el obelisco, ella tuvo en su casa la visita de espectros, fantasmas, como lo queráis llamar, egipcios, de sacerdotes egipcios. Repito, se lo pudo inventar, a lo mejor se drogó y estaba viendo Dios sabe qué, pero es lo que cuenta, ¿no? Y entonces ella dice que ellos le contaron la historia del idilio del loto blanco y le dieron las ideas y le dieron las tramas para construir la novela. Y ella cuenta en la novela, nosotros lo decimos, un método que ella utilizó para escribir otras obras como Luz en el sendero, por ejemplo, y algunas otras más que tiene. Entonces, para mucha gente, Mabel Collins, precisamente por Luz en el sendero, sobre todo, y el idilio del loto blanco, es una figura de la teosofía, del espiritualismo relativamente moderno, ¿no? Sin embargo, nosotros investigando descubrimos de que no es oro todo lo que reluce. Coqueteaba con la magia negra, participaba en ceremonias y en ritos, en algunos, repito, se utilizaban espejos de magia negra, incluso tantra, que sabéis que está relacionado con el sexo, ¿no? Entonces, además, siendo que dejó su casa a Blavatsky para que viviera en ella al principio cuando llegó a Londres y luego además colaboró con ella como coautora de la revista Lucifer, la difamó a Blavatsky, la traicionó. Blavatsky tuvo, digamos, que pararle los pies, escribió una historia que se llama La flor y el fruto, por si alguno quiere investigar, donde en realidad incita a la magia negra. Blavatsky tuvo que detener la publicación de esa novela corta y cambiar el final, porque el final de la historia incitaba a la gente a perseguir la magia negra. Y evidentemente en un grupo como la Sociedad Teosófica o otros grupos esotéricos, incluso el espiritismo que aparece en la novela, la magia negra no está permitida, evidentemente, ¿no? Entonces se llegaron a enfrentar hasta el punto de que fueron a juicio, que, repito, mucha gente eso no lo sabe. Y en el juicio Blavatsky presentó una carta que Mabel le había escrito un día enfadada, contándole lo que ella pensaba, lo que hacía,
y el abogado defensor de Mabel Collins, cuando vio y leyó la carta, paró el juicio, porque se demostraba que todas las difamaciones y todo lo que estaba haciendo Mabel Collins contra Blavatsky eran verdad, iban a perder el juicio, ¿no? Entonces nosotros utilizamos esa parte, la parte buena, pero también la parte mala de este personaje, para crear las tramas más importantes de la novela. Luego, hay otros personajes, como os decía, que son autores de la época. Tampoco esto, evidentemente, no lo sabe nadie, porque yo creo que cuando hicimos la presentación, tampoco lo dijimos, cuando hicimos la presentación, ¿te acuerdas? La primera presentación de la novela, estábamos muy cansados, habíamos estado todo el día moviendo pantallas para ponerlas en el hotel, yo no había dormido la noche anterior por mi trabajo, había empalmado ese día, no había podido, había perdido las llaves de mi casa, no había ido ni a ducharme y llevaba la ropa del día anterior, no sé, tú no sé si te acuerdas. Fíjate que aquel día hablé yo más que él, creo. Claro, y estábamos tan cansados que en un momento Isabel dijo, ya no sé qué, dijo algo, Isabel... No, Isabel no estaba. ¿Quién fue? Para que estabas tú cuando cogiste el hilo sí. Y no acababas, y llamó Isabel y dice, bien, y aprovechamos, que llamó por teléfono para cortar la presentación. No fue por eso, no fue por algo y aprovechamos para cortar. Claro, eso. Y no se acordaba de que estábamos, no se acordaba que estábamos. Y llamó, y estamos en la reunión. O sea, interrumpió la... Y ya puesto el tema, dijimos, oye, mira, lo dejamos aquí porque no vamos a poder. Claro. Entonces, no lo dijimos en aquel momento, lo digo ahora. Esta novela en realidad empezó con otra idea. La idea no era sacar a Bram Stoker, Oscar Wilde, Conan Doyle. La idea era sacar a los personajes. La idea era sacar a Drácula, a Frankenstein, que luego hay una serie que no recuerdo el nombre, que lo ha hecho. Bueno, hoy en día hay tantas series que hacen tantas cosas que es difícil ser original, ¿no? Pero en aquel momento, estamos hablando de hace 10 años o más, era muy original que sacáramos lo mismo, el ambiente de esa época, recordar cómo que era la época de Jack el Destripador, un poquito después de los asesinatos y del miedo de ir por las calles, y queríamos sacar no al autor, sino a la obra. Y luego fuimos trabajando la escaleta y al final se cambió, ¿no? Puedo decir que esta obra nos ha costado 15 años hacer. Llegar hasta aquí sí, pero ya hace 8 años salió la primera versión. Entonces, estos personajes que veis aquí son muy famosos, muy conocidos, pero, repito, nosotros sacamos en la novela la parte esotérica, oculta, mística, espiritual, si queréis, de estos personajes. Yeat, que fue premio Nobel de Literatura en el 17, casi todos creo que son irlandeses, todos, lo cual es importante porque la mitología, la tradición, el mundo irlandés de las colinas, de los campos, de los bosques, de los druidas, de los duendes, de las hadas, influyó mucho en su historia. Tenemos muchísima información, a lo mejor algún día hacemos un libro de autores esotéricos, porque Yeat cuenta anécdotas que no hemos metido en el libro porque era ya demasiado, ¿no? De pequeño, cosas que él veía, que le acusaban y se reían de los otros niños porque veía fantasmas, objetos que se movían en las paredes, una serie de historias muy bonitas, muy interesantes, que fomentó esa fértil imaginación que tenían. Fijaros que cada uno de ellos, repito, ya no es tan conocido, es muy conocido, pero no es tan conocido como Bram Stoker. Y Drácula es más conocido que Bram Stoker. Por eso queríamos hacer los personajes, más que los autores, ¿no? Pero Oscar Wilde, ¿quién no conoce a Oscar Wilde, no? Y quien no conoce a Conan Doyle o a Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, nosotros sacamos a estos personajes... Sí, sus personajes casi... Sí, que a ellos. Por eso queríamos hacer esa primera idea. Ahora, somos muy fieles a la realidad. Os aseguro, los que habéis leído la primera edición ya lo habréis comprobado, y los que no, lo comprobaréis. Oscar Wilde habla, y yo creo que cualquiera que haya estudiado su biografía, que conozca un poco el personaje, dirá, ostras, han clavado cómo habla. Y eso con todos. Cada personaje tiene sus características y son un reflejo muy... Claro, somos los autores y qué vamos a decir, ¿no? Pero es un reflejo, desde nuestro punto de vista, muy fiel a la realidad, además metido en la trama. Entonces, cada uno de ellos tiene un interés propio y se tienen que unir para resolver una serie de enigmas. De hecho, hay un momento en la novela en el que aparece Conan Doyle para salvarles de una situación y utiliza los métodos con los que construye las historias de Sherlock Holmes para resolver el enigma de la novela. Entonces, en ese sentido también es entretenida y utiliza su carácter científico. Conan Doyle era espiritista,
escribió libros sobre espiritismo, dio varias vueltas al mundo dando charlas sobre espiritismo. Oscar Wilde era amigo personal de Blavatsky, su mujer Constance estaba dentro de la Sociedad Teosófica en la logia de Blavatsky y luego se metió en la Golden Dawn, en la Aurora Dorada. Bram Stoker también estuvo coqueteando con la Aurora Dorada y ya se metió en la Sociedad Teosófica, en la sección esotérica de Blavatsky, y lo tuvo que echar Blavatsky por sus intereses en magia negra. Por ejemplo, una cosa, un detalle, los que lo habéis leído ya lo sabéis y los que no, pues un detalle es que Yeat, y esto es real, lo hemos sacado de su biografía, intentaba en los sueños, se acostaba siguiendo un ritual para intentar en los sueños contactar con jóvenes chicas que le gustaban para intentar tener relaciones sexuales con ella en sueños. ¿Entendéis la idea, no? Entonces, evidentemente, eso es magia negra. Él lo hacía y es una de las razones por las que Blavatsky lo echó de la Sociedad Teosófica. Son personajes muy interesantes que tienen un mundo oculto que vale la pena sacar y nosotros lo hemos hecho. Luego, hay otros personajes también importantes que salen en la historia, unos más tangencialmente, como Yudhe, fundador también de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos en el 75. Sale Gandhi, pero claro, he hablado ya tanto de Gandhi que no me quiero extender, pero sale Gandhi cuando fue a Inglaterra a estudiar abogacía, derecho, cuando no era Gandhi, ¿entendéis, no? Cuando era un joven ambicioso, con aspiraciones, que su familia quería que aprendiese la abogacía en la metrópoli, en la capital del Imperio Británico, ¿no? Y que rechazaba las ideas de su pueblo. O sea, él no había leído el Bhagavad Gita todavía, que luego fue su libro de cabecera, no conocía ni los Upanishads, ni los Vedas, ni el budismo, e incluso creía que todo era superstición. Y entonces, eso es un hecho histórico, real. Tuvo una conversación con Blavatsky que nosotros reflejamos en la novela, donde él, yo siempre digo que le dio un bofetón intelectual. Le dio un bofetón intelectual tan grande que dio 4 vueltas y le cambió las ideas y se preocupó entonces de conocer la India, su India natal, Aryavarta, las tradiciones de su pueblo, y fijaros si le cambió, que liberó a la India a través de la paz, ¿no? de la no violencia, y cambió el curso de la historia no solo de la India, sino también de Pakistán y también de Inglaterra. Todo por una bofetada intelectual que le dio Blavatsky. Entonces la bofetada intelectual la sacamos en la novela en una escena que antes no estaba. Antes dejábamos caer que salía Gandhi, pero ahora Gandhi es un personaje que tiene 3 escenas cortas y en una de ellas Blavatsky le da esa bofetada intelectual que le dio 4 vueltas y cambió. Luego también un personaje que también está desde el principio y que habíamos dejado un poco abandonado es ese señor de allí, de la derecha, que se llama Siffre. José Siffre aparece en la novela, tiene un sentido además para el futuro, o sea, hay unos hilos en la novela que son para otras historias. Los que nos conocéis sabéis que todas nuestras historias se interrelacionan. Hay personajes que salen en varias historias, hay lugares que salen en varias historias, todo se interrelaciona. Entonces, ahí dejamos ya la brecha, el hilo de una trama de otra novela que ya haremos en su tiempo, se llama El Círculo del Tiempo. Ya tenemos la escaleta, lo tenemos todo, pero no hay tiempo para tanto, ¿no? Y hay 2 o 3 momentos donde Siffre, que conoció a Blavatsky, fue discípulo de Blavatsky, luego vino a España y fundó la Sociedad Teosófica. Aristócrata, rico, con muchos bienes, casi gastó toda su fortuna en construir en España la Sociedad Teosófica, primero en Barcelona, en Madrid, creó una editorial, ayudó a las primeras traducciones, etc. Entonces sale en la novela. Y luego este señor también, que parece que no sea regordete, es también una figura importantísima en el mundo de la historia, dirigía el departamento egipcio en el Museo Británico. Los que hayáis ido al Museo Británico sabéis que la parte egipcia, bueno, todas, ¿no? Pero la parte egipcia, de todo lo que han ido robando, tienen lo mejor del mundo, ¿no? Allí, ¿no? Y este hombre dirigía no solamente eso, ¿no? Sino la parte de restauración.
y además escribía libros y traducía los jeroglíficos. Entonces, ya en la primera versión tenía una importancia porque lo necesitan para descifrar los manuscritos que van con el espejo de John Dee. El espejo de John Dee no solo es el espejo que habéis visto en la imagen. El espejo de John Dee, voy a pasar ya a la siguiente. El espejo de John Dee es un juego de elementos mágicos que se utilizaban en un ritual, ¿no? Y con ese espejo se dice que contactaba a John Dee y Kelly, un señor con el que hacía sus investigaciones ocultas, contactaban con una serie de ángeles o demonios, según quien lo diga, y le transmitían información críptica. Esa información, que como codificada, le llamaban el lenguaje enoniano, y tenían que traducirlo. Entonces, en la novela, Budge, el jefe del departamento egipcio dentro del Museo Británico, les ayuda a descifrar unas invocaciones que necesitan para la historia. O sea que también es un personaje importante y real. Es más, este señor tiene a día de hoy la mejor versión del libro de los muertos egipcio que existe. O sea, en castellano, en inglés, la mejor versión que existe del libro de los muertos, o el libro de la oculta morada, que es el título original egipcio, tiene él. Entonces John Dee aparece, no como personaje, pero sí gran parte de la trama es gracias al espejo de John Dee, que, como ya he dicho, roban del Museo Británico, así, por Bram Stoker y Yeat. Ahí ya parece una película de detectives, ¿no? De esas de... Para Sherlock Holmes. Sí, y tal, ¿no? Entonces, pensamos que es muy interesante. Luego, y no os preocupéis porque no me voy a alargar mucho más, luego tenemos algo que no quiero desvelar demasiado porque hace que la novela cambie. Cuando llegamos más o menos a la mitad o un poco más, sería 3/4 partes. Cuando llegamos, no al final, pero ya pasada la mitad de la novela, este personaje cobra muchísima importancia. Este personaje se llama Ella o Ayesa, que Rider Haggard, su creador, escribe la que debe ser obedecida, la la que debe ser obedecida. Y es una historia maravillosa, maravillosa, de una mujer inmortal, gracias a un fuego sagrado que hay en unas cavernas, en unas cuevas, y que, sacando la idea de la reencarnación, está esperando su gran amor que tuvo cuando estaba en Egipto, porque ella era discípula de la diosa Isis. Hay toda una trama, no quiero desvelar demasiado por si no la habéis leído porque es muy bonita. Hay 4 novelas de Rider Haggard sobre Ayesa, una con Quatermain, ¿se llama? Alan Quatermain. El de la novela tan famosa Las minas del rey Salomón. de las minas del rey Salomón. Entonces, este hombre también estuvo coqueteando con la teosofía, sobre todo con el espiritismo. Era amigo de los otros, todos se conocían, lo he dicho muchas veces, se ayudaban. Rider Haggard en concreto era muy amigo de Kipling. Kipling os tiene que sonar, aunque solo sea por la película para niños de Disney, El libro de la selva, ¿no? Pero Kipling tiene muchísimas cosas más, ¿no? Uno de los hombres, de los mejores escritores, con un vocabulario más amplio que nunca ha existido. Tenía un vocabulario tan amplio, o sea, los escritores mediocres, como Pepe, yo y aquí en ciernes José Romero, él un poco más que nosotros, tenemos un vocabulario muy limitado, no sé, 30 palabras, 40, y con esas 30 o 40 palabras escribes una novela de 400 páginas, ¿vale? Entonces, cuando vas a poner un adjetivo o cualquier cosa que quieras, está muy limitado. Kipling no, en ese sentido tenía una gran memoria, unas grandes dotes literarias. Bueno, pues era muy amigo de de Rider Haggard. Tenían un despacho que cualquier mujer odiaría, porque aparte de grande y por lo tanto difícil de limpiar, llena de estanterías, llenas de cabezas de dinosaurios, no, de ciervos, rinocerontes, jabalíes, porque era cazador, había estado en África y tal, todo tipo de objetos. Incluso tenía una figura, en teoría, de origen atlante, que le regaló un señor que hace poco hicieron una película, también inglés, también de la época, que iba persiguiendo en las selvas de América del Sur
el dorado que buscaban los españoles, pero en realidad unas ciudades ocultas donde se supone que había no solamente riqueza, sino también mucho conocimiento. Se dice que este hombre encontró esa estatua y se la regaló a Rider Haggard. Rider Haggard, repito, se ponía en la mesa, ahí Kipling, aquí, los dos, y se ponían a escribir juntos. Y se ayudaban en las escaletas de las historias. No sé si sabéis que una escaleta es como el guión de lo que vas a hacer de una novela, ¿no? Entonces, uno hacía una parte de la escaleta, se la pasaba al otro que estaba enfrente, y, como ellos decían, hablaban de lo humano y de lo divino, de todo, y estaban muy, muy interrelacionados. Pues ella, que han hecho películas, una de ellas, no me sale el nombre de esta mujer, es famosísima esta actriz. ¿Nadie? ¿Raquel Welch puede ser? No me sale. Bueno, es de las películas que han hecho, que ella es de las más fieles a la belleza que se supone que tenía el personaje de ella. Entonces, ella es muy importante en la historia, muy importante, relacionada con Stonehenge. Pero claro, hay que llegar al final. Los que la habéis leído ya lo sabéis, evidentemente, ¿no? Los que no, pues... Pero ahora hay elementos nuevos porque en ese final hemos tenido que ampliarlo y mejorarlo para que Mabel Collins tenga un papel más protagonista, ¿no? Eso es spoiler. ¿Eso es spoiler? Pero no digo qué hace Mabel Collins, digo simplemente que... Pero le da muchas pistas para que empiecen a cuadrar las cosas y suponer... Bueno, pero son pistas sueltas, son sueltas hasta que no... De Tetris al final, ¡pum! Puede ser. Bueno, y lo más importante de personajes, Las fotos mías. los autores de la novela, no sé si lo veis bien ahí, aquí este soy yo, el de la izquierda, esa es la casa de Blavatsky, pero no la primera, sino la segunda casa de Blavatsky, bueno, en la que es la casa, Blavatsky vivió en 3 casas en Londres, la primera en un sitio llamado Maico, si no recuerdo mal, que era de Mabel Collins, se la cedió para hacer ahí sus trabajos, era muy pequeña, venía mucha gente a verla y se llenaba inmediatamente, y al poco pasaron a esta casa, en el 17 de Lansdowne Road. Está muy cerca, si habéis ido o queréis ir, del paso de peatones tan famoso de los Beatles. Muy cerquita de ese paso de peatones está la casa. Entonces, yo no sé, yo fui porque tengo devoción a Blavatsky, Pepe no sé por qué fue, pero fue a verla. Y la siguiente es Pepe, fijaros, aunque no lo parezca, porque está tan joven, aunque no lo parezca, es Pepe en Adyar, en la India, donde está la sede internacional de la Sociedad Teosófica. Y al fondo está la estatua honorífica, funeraria, honrando a Blavatsky y a Olcott, los fundadores de la Sociedad Teosófica. Y, evidentemente, como es él, como es mi amigo Pepe, en plan interesante, cogiéndose así el mentón como diciendo... Pues nada, esa es un poquito, algunas pinceladas de la novela, para animaros a los que la leísteis en su momento, pero ahora, y a los que no. Y además me gustaría aprovechar también esta presentación para honrar a este hombre. Este hombre se llama Ángel Rubio, ha muerto hace más o menos 2 años que murió. Este hombre lo conocimos cuando hicimos... en 2002. En agosto de 2002 presentamos un CD-ROM. En aquel momento aquello era muy novedoso. Nadie había hecho las obras completas de un autor en CD-ROM. Nosotros lo hicimos con las obras completas de Blavatsky. Y la presentamos en un evento que hacen todos los veranos, que se llama la Escuela de Verano de la Sociedad Teosófica, en Gerona, si no recuerdo mal, ¿no? Y hablamos con él, el proyecto él nos lo avaló, ¿no? Nos puso en contacto con los presidentes y... Es un año o 2 antes. Claro, porque eso sería otro tema, contar aquí lo que nos costó hacer el CD-ROM de las narices, pero bueno, el caso es que él fue nuestro contacto, él era el que dirigía la editorial Teosófica en aquel momento, era médico, muy implicado con gente terminal, con cáncer, etcétera. Trabajaba en Valencia, en un centro que no recuerdo cómo se llama, y el caso es que gracias a él publicamos ese CD-ROM y nos dio una idea que ahora os comentaré, ¿no? Pero él murió hace 2 años, bastante joven, y nos dijo en su momento algo que nos inspiró a Pepe y a mí para... En aquel tiempo no sé qué obras habíamos publicado o escrito en el 2002,
Yo creo que ninguna, Sí. ni el durmiente ya lo vemos. Yo creo que sí. No lo sé, el caso es que nos dijo una cosa que nos gustó mucho y que hemos practicado. Y él dice, mira, porque claro, ya nos conocéis y nosotros tenemos una meta, ¿no? O sea, no hacemos las novelas, las hacemos evidentemente porque nos gusta escribir, es una vocación nuestra de autores, queremos que la gente se entretenga, que disfrute, pero también queremos transmitir precisamente ese mundo filosófico, espiritual, a través de las novelas. No queremos simplemente escribir por escribir, nunca hemos escrito por encargo, hemos escrito lo que nos ha gustado a nosotros, ¿no? Y todas nuestras novelas tienen siempre un contenido esotérico, ocultista, filosófico, que unos lo desvelarán y otros no, dependiendo de lo que sepan, hasta dónde lleguen, pero a veces es bastante profundo el conocimiento que plasmamos. Y eso es gracias a Ángel Rubio, porque él nos dice, mira, una persona quiere aprender algo de este mundo, ¿no? Teosófico, esotérico, tal, y lee la doctrina secreta de Blavatsky y a las 3 páginas lo deja, porque está tan lleno de información, de datos, de mitologías, tradiciones, filósofos, teorías, no sé qué, no sé cuántos, que tienes que tener muchísimo interés y muchísimo conocimiento para seguirle el paso a Blavatsky a través de la doctrina secreta. Quien dice la doctrina secreta, hay muchos libros que son ensayos y que son difíciles de hincarle el diente, creo que se dice, ¿no? Entonces él nos dice, pero mira, a través de una novela sí que podéis hacerlo, porque una novela es como cuando un joven o un niño dice, yo quiero un libro con dibujos, porque con los dibujos, si tiene mucha letra no le gusta, pero si tiene dibujos se entretiene y lo capta. Bueno, a través de las novelas... A mi cuñado le pasa eso. Si no tiene, pues... Mira, hemos puesto al final del libro unas cuantas fotos para la gente que... Pero las 400 páginas anteriores no tienen ninguna imagen. Bueno, pues él nos dijo eso, que es una idea muy interesante, y es que a través de las novelas, los relatos de la fantasía, del miedo, del amor, de todas las tramas, es más fácil llegar a la gente y transmitirle además unos valores. La palabra sería valores, porque va más allá de que sea espiritualismo, teosofía, valores que se pueden llevar luego a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, todas nuestras obras, incluso Caminarás entre tinieblas, no hemos seguido mucho eso de los valores, donde parece que no hay valores, porque es un terror distinto, valores, pero necrófico, negativos. pero lo hay, sobre todo en el doctor, ¿Cuál doctor? ¿cómo se llama el doctor ese? Mesaldo, que sale en la novela. Bien, entonces, nuestro agradecimiento, porque seguimos sus consejos. Y entonces, yo he escrito algún que otro ensayo, pero reconozco que donde nos expresamos, donde nos explayamos, donde nos sentimos a gusto y donde creemos que llegamos más a la gente es a través de las novelas. Y esta sería un fiel ejemplo de eso. Pues nada, créditos. La música a cargo de mi hijo, la voz de Julia Valero. Quien no conozca a mi hijo, ese es mi hijo. Le he pedido permiso porque digo, a ver si, porque yo esto lo pienso poner en internet, digo, a ver si luego me echa la bronca, porque cuando fuimos a Londres, que hicimos millones de fotos, luego veníamos en el avión y me pidió el móvil y todas las fotos que estaba feo se las quitaba. Y digo, ¿qué haces? Tú déjalas todas tienen su valor. Dice, no, está aquí salgo con los ojos cerrados, fuera. Y me iba eliminando todas las fotos. Entonces yo antes de ponerla le he pedido permiso y me ha dicho que sí, que la pongo. No os está insultando a vosotros con eso de meterse el dedo en la nariz, ¿eh? Bueno, pues nada, gracias por estar aquí. ¿Alguna pregunta? La editorial Creación es la que publica el libro. Estamos trabajando con ellos en otras obras de otros autores. Son muy buena gente y estamos haciendo un gran trabajo. O sea que es Hiperbórea. Hiperbórea es el mundillo que hemos creado Pepe y yo, ¿no? Le hemos llamado Hiperbórea, con nuestro mundo, con nuestros personajes, con nuestras obras, ¿no? Ese logotipo que no sé, si un día somos famosos, igual Marvel nos demanda. Porque es de un personaje que se llama Kul, de la Atlántida, el rey de la Atlántida, que lo lleva en un medallón y de esto hace ya 30 años, ¿no? Nos gustó, lo cogimos y lo estamos usando. De momento no ha habido ningún problema, ¿no? Pero en el momento que seamos famosos y haya dinero por medio ya verás cómo nos demandan.
Y ya está. Pues nada, si tenéis alguna pregunta, alguno que haya leído la novela y que quiera... Es una versión, eso. Es que esto es una versión que he hecho con el logotipo de Editorial Creación y Hiperborea. Qué bonito. Bueno, pues eso, muchas gracias a todos y si queréis preguntar algo sobre la novela, algo que habéis leído en la novela que no os ha cuadrado, yo qué sé, un personaje que no entendéis, una trama que parece que no acaba y que os gustaría saber qué ha pasado ahí, pues es el momento. Y si no hay ninguna pregunta, nos vamos a, como siempre digo, A lo que hemos venido. como siempre digo, ¿no? A lo importante. Yo tenía esperanza de que José Luis no viniera porque... para comer, ¿no? Y eso. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿Nada? Un aplauso. Pues nada.